Buenos días, amigos televidentes y amigas televidentas. Aquí contento de nuevo, su servidor Jorge Borges Rodríguez, para hacer un comentario sobre un asunto que se presentó hace poco, que no es hondamente político y hondamente histórico, pero se presentó por consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Un gran mexicano murió de COVID el día 29 de abril y pues los que seguimos su biografía nos sentimos entristecidos, lamentamos muchísimo la muerte de este gran personaje. Hablamos del general brigadier, a mucho honor brigadier, José Francisco Gallardo, un militar mexicano muy notable, y queremos hablar de su vida, su legado, y tenemos que situarlo dentro de una corriente de pensamiento militar muy importante para un país como México. México tiene que tener un ejército que colinde que vibre junto con México, que esté enlazado a la sociedad mexicana. Esto lo razonaron generales desde hace muchos años. Miren, repasamos lo que hace tiempo dijimos de los ejércitos. Los ejércitos son cuerpos armados, tienen las armas que yo no tengo más que un corta uñas, esto es lo más cercano a un arma que yo tengo, pero ellos tienen mis armas. Hay gente que practica, se concientiza y labora, vive de eso, de ser soldado o clase oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Los grados de ascenso militar, pero que cultivan la disciplina, la aceptación de órdenes, la confianza en esas órdenes, la fe en sus superiores, de tal manera que las líneas de mando no se alteran, se obedecen como si fueran todos los elementos de una línea de mando, obedecen como si lo hubieran pensado ellos. Eso es un ejército esencialmente. Ese ejército necesita tener, dejo las armas al final, el ejército debe tener esa moral, esa disciplina nutrida por una moral. ¿Moral en qué sentido? De saber que está bien comandada y en saber que lo que está haciendo está bien hecho y es en beneficio de la sociedad que paga su salario. Eso tiene que tener muy claro un militar. Cuando digo soldado me refiero, puede ser hasta el general más encumbrado, desde el que va marchando hasta el más encumbrado. Esto tiene que tener conciencia de que su labor es necesaria para la sociedad, tiene que tener esa legitimidad, todo miembro de un ejército. Los ejércitos existen porque existen armas, entonces si una sociedad no arma un cuerpo para disponer de la fuerza contundente que tiene esa disciplina militar, más las armas de alta efectividad que dispone el ejército, que por ley solamente el ejército y la marina y la Guardia Nacional pueden poseer ciertas armas. Yo no puedo encargar ahí que me vendan una ametralladora, ¿no? No se puede, no se debe además. Bien, esto es muy importante y en México más. Tuvimos un ejército que fue de origen popular, digamos la palabra guerrilla, que fue el ejército de la guerra de independencia, ¿verdad? Su gran refugio fue el estado de Guerrero, donde no lo podían vencer y donde la raigambre indígena era más fuerte, ¿verdad? Esto es muy, muy importante al observar la guerra de independencia.
se ganó la independencia, pero avanzando el tiempo, ese ejército olvidó su origen y se volvió contra su propio pueblo. Llega la reforma y pasa lo mismo. El ejército profesional está en plano conservador y se forman nuevos ejércitos populares, guerrillas, ¿verdad? Que conforman un nuevo ejército que hace ganar a la República contra el Imperio, ayer hablamos de ello, pero que además tiene esa regambre popular. En el afán de darle educación de excelencia, se denaturaliza otra vez el ejército y tiene que surgir otro ejército popular con la revolución. Afortunadamente, entre los generales revolucionarios hay generales que se ponen a reflexionar muy a fondo sobre esta razón de ser del ejército mexicano. Yo recuerdo, yo tendría unos 10 años, a la hora de la comida, creo que fue mi papá el que llegó y estábamos la familia ahí, y nos dijo, se murió el general Amaro, y todo el mundo se cayó, porque era realmente algo terrible se había muerto de muerte natural, un personaje como el general Amaro que hizo mucho por darle esa regambre al ejército mexicano. Miren, siempre se habla de cuando algo es táctico, es en pequeños espacios, relativamente pequeños, y en pequeños rangos de tiempo. Más allá, cuando hay escenarios de acción militar muy amplios y tiempos muy largos, se habla de estrategia, que está muy ligada ya con lo que sería ya la dirección política de ese ejército, ¿no? Los países democráticos, el comandante general del ejército es el presidente de la República o el primer ministro en otros países. Bien, ahí entre la estrategia, las ideas estratégicas y la política hay lo que sería la doctrina, una serie de doctrinas que pueden estar más llevadas hacia lo estratégico, como es, por ejemplo, cuando Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se plantea qué pasaría si sufre ataques desde el Atlántico y el Pacífico, y ellos llegan a la conclusión que el Atlántico era lo que había que atender, y a pesar de que el ataque fue Pearl Harbor, el ataque que los hizo entrar en la guerra, se mantienen ahí, bajo esa doctrina, pero es más teniente a lo estratégico. En México teníamos una historia, entonces la doctrina que tenía que ser más en términos de la razón de ser de un ejército en un país tan pobre, ¿verdad?, con tan pocos recursos, y la necesidad de estar en armonía y en colaboración con ese pueblo al que sirve y en cercanía. Esto vamos a afirmar esto. Todo esto surge todavía durante el Porfiriato. Después fue un gran general, entonces era un cumplido y aplicado cadete del Colegio Militar. Como premio a su calidad de alumno, elabora lo pone a un discurso frente al presidente Porfirio Díaz, y él da un discurso en donde da razones morales muy importantes para que el ejército sea popular, no elitista, sino popular. Eso era gacho decirlo en esa época, y frente a don Porfirio más. Lo respetan y él sigue su carrera, lo estorban para que no ascendiera, y justo cuando asciende a brigadier general, en el que tiene su águila y una sola estrella, hay de 4 estrellas, ¿verdad? En ese momento, justo cuando a los pocos meses de que acababan de nombrar general del Ejército Federal, pero que luego se vuelve general villista, gana la principal batalla de la Revolución Mexicana, la batalla de Zacatecas. Él la gana. Bueno, este gran hombre
influyó en el pensamiento de muchos militares profesionales o revolucionarios. Uno de ellos fue Amaro, un tipo notable, un indio zacatecano que no sabía leer a la hora de levantarse en armas y después fue un hombre de una notabilísima cultura. Todavía cuando empezó a militar traía su arete, se usaba así en su pueblo, ¿verdad? Bien, él escribió un libro que se llama El Ejército Mexicano, donde afirma cómo el ejército tiene razón de ser, que debe no solo hacer acciones militares, sino acciones de ayuda a la ciudadanía y a las metas revolucionarias como era la educación pública y el reparto agrario, y más tarde lo hizo con la expropiación petrolera. Ese ejército se formó con esa fibra más mental que armada. Las armas eran muy modestas, pero eran las suficientes para cumplir esos fines, ¿verdad? Decía que además no debe perder cercanía al pueblo. Entonces, un militar, un soldado, un sargento, un oficial debe platicar con las gentes de la comunidad, debe oír a las gentes de la comunidad. Todo eso le da resedumbre a la sociedad mexicana con una punta de lanza militar. Eso era muy importante. Esto había que actualizarlo y poco después, bueno, 20 años después o algo así, un general también muy valioso, Luis Alamillo Flores, que es agregado militar en la Embajada de México en Francia. Él ve las cuestiones de la caída de Francia, ¿no? Y lo medita mucho, llega a México, es ascendido a general y escribe otro libro sobre el ejército mexicano en donde actualiza la doctrina Amaro. La doctrina Amaro la actualiza a la posguerra. Esto es muy valioso, pero sigue evolucionando, cambiando mucho la sociedad mexicana y los ejércitos del mundo y el armamento y todo eso, ¿verdad? Llega un momento en que, una forma que el bloque comunista tenía la forma que tenía de andar dando lata a occidentes, vendiendo baratísima un arma que fue famosísima por efectiva y confiable, que era el cuerno de chivo, la AK-47. Bueno, eso había que... Muchas cosas cambian. Tenemos una política muy equivocada respecto al narcotráfico, muy equivocada. La Comandancia Suprema se equivoca, y no solo se equivoca, a veces traiciona, como es el caso de Díaz Ordaz, cuando ordena a una parte del ejército disparar contra el pueblo mexicano y contra sus compañeros de armas. Eso hace Díaz Ordaz, y esto es desmoralizante, ¿verdad? Años después, hay una desmoralización del ejército que propicia corruptelas al interior, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto una zona de la Ciudad de México donde estaban construyendo casas casi iguales, casototas, y un día que pasamos por ahí, pues eran militares, ¿verdad? Bueno, pues va a ser aquí un puesto de observación. No eran casas de lujo, y al poco rato decía se venden. O sea, hubo por ahí algún militar de alta graduación, corruptísimo, que hizo eso. Los que estaban construyendo eran soldados, no eran albañiles, eran soldados. Igual que Durazo se llevó policías a construir su ridícula casa de la Jusco, este general, que quién sabe quién rayos fuera, lo hizo. Esto es desmoralizante cuando la tropa se entera y la oficialidad se entera, desmoraliza. Este gran mexicano que estamos lamentando su muerte el día de hoy, el general Gallardo, un hombre intelectualmente muy inquieto, un gran militar, disciplinado, orgulloso de su uniforme, todo eso, y siempre atento a progresar intelectualmente. Es un brillante alumno de las academias militares y después de la universidad. Estudia administración y hace una tesis de administración militar proponiendo que hubiera una comisión de derechos humanos con un ombudsman militar. ¿Militar para qué? Para proteger a los civiles de posibles abusos militares
Esto es muy importante. Esto pasó muchas veces en los años 60, ¿verdad? Que hubo abusos militares, ¿verdad? O de insensibilidad militar. Entonces, ver esto de la relación soldado y civil, entre el soldado y el civil, desde el punto de los derechos humanos. Y luego también entre soldados y soldados, porque si yo eh, te contrato para defender a la patria y te pongo a hacerme unas casas con las cuales me voy a hacer de dinero, no se vale eso, ¿verdad? Entonces había que proteger al civil de la fuerza, de la contundencia que tiene un militar. Un militar pues actúa organizadamente y con armas muy grandes, ¿verdad? Muy fuertes. Entonces es contundente y eso es importante que un ejército en sus momentos de crisis sea, en los momentos de crisis, un ejército debe ser contundente. Bueno, esto había que proteger a la sociedad de eso. ¿Qué creen que le dieron? ¿Un reconocimiento? ¿Una segunda estrella en Suquepí? No, lo metieron a la cárcel militar. Y entonces esto fue un escándalo tremendo para... Me acuerdo que la revista Proceso sacó el caso y el general Gallardo estuvo 9 años en la cárcel, salió, hizo un doctorado en administración, tiene tesis importantes acerca de toda esta problemática. Entonces es un continuador de la línea que va Felipe Ángeles, Joaquín Amaro, Luis Alamillo, luego él. Aportan a esa nobilísima doctrina de cercanía de nuestro ejército con nuestra sociedad. Ese hombre murió hace una semana, el 29 de abril, y debemos ser conscientes de quién era. Todos tenemos que morir, pero subrayar la valía de este caballero, de este general, como dijo mi amigo Enrique Cortés, mi general, general de hombres libres, decía, de hombres libres. Sí, eso era. Entonces, descansa en paz, mi general José Francisco Gallardo. Hay que seguir con esa línea. Nuestro ejército tiene que ser nuestro. General, descanse usted en paz.